voy a hablar de este nuevo libro, Amar y no vivir en Paraguay, un relato personal, una historia nacional. Es un relato ficcionado basado en la conferencia dictada por Teresa Méndez Fait en su universidad y con la colaboración de Pedro Contreras Cuba. Ustedes no van a creer, ellos se tomaron el tiempo y están con nosotros hoy aquí en Casa Abierta, así que para mí un gusto, un placer saludarlos. Primero, por supuesto, a la señora Teresa Méndez, a mi izquierda, a la derecha de ustedes va a estar, y don Pedro Contreras Cuba. Un gusto, un placer, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí. Aquí estamos. Qué gusto, realmente un sábado Carupo Naité. Sí, amaneció hermoso el día. Amaneció. Frío, pero muy lindo. Y con un doblete de alegría. Así que creo que es un muy buen día hoy para festejar un montón de cosas. Exacto, el gol paraguayo. Exactamente. Y además de un gol, también considero que es un gol. Que nazca un libro, que salga y llegue a las manos de personas que puedan o que estén interesados, que les guste leer, es hablar del nacimiento de algo nuevo. Así que, bueno, voy a empezar por algo que merece ser leído y que ustedes lo sepan a través tanto de la señal de la 1020 de la amplitud modulada, como así también nuestras señales a través de las diferentes plataformas digitales, los canales de Ñandutí TV. Quiero contarles un poquitito nada más de la biografía de cada uno de los que escribieron este libro. Don Pedro Contreras Cuba, a quien lo tenemos aquí en estudio, nació en San Pedro del Paraná, allá en el departamento de Itapúa, oficial retirado de la Policía Nacional, sirvió durante 30 años con vocación de liderazgo y compromiso comunitario. Él es economista por la Universidad Nacional de Asunción, es máster en Planificación Económica y Social por la Universidad de Gales, Reino Unido, y egresado de la Academia Nacional del FBI Estados Unidos de América. Me encanta. Así que, bueno, es autor de La Carreta al Avión, Epifanio, Alma y Lucha, Epifanio y Fredes, Un amor que hizo patria en Paraguay y Ñaneneta, Paraguay. También Ñanerecoco Agua, nuestro país. Además de varios libros de cuentos, centra su obra en la memoria histórica y la identidad cultural del Paraguay. Impulsa además iniciativas culturales como la página Mitos de mi Pueblo y el proyecto musical Alma Guaraní Oficial, dedicados a preservar y difundir el patrimonio cultural paraguayo. La enciclopedia acá tenemos hoy, no necesitamos más. Y lo que yo dije se quedó cortito, todo aquello ya no tengo más nada que decir. Yo creo que don Pedro es el que va a hablar en este siguiente bloque. Yo voy a hacer 2 o 3 preguntas nada más. Así que qué lujo realmente. Y la doctora Teresa Méndez Fait, que también está con nosotros aquí. Realmente es un lujo, una linda tarde. Bueno, ella nació aquí en Asunción, desarrolló la mayor parte de su trayectoria académica en el exterior, es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Michigan, 1979, y reside desde 1980 en el área de Boston, Estados Unidos. Ensayista, crítica literaria y profesora emérita de Lengua y Literatura Hispanoamericana del St. Ansel College, y ha dedicado su vida a la investigación, difusión y proyección internacional de la literatura paraguaya. Es autora de Paraguay, Novela y Exilio, 1985, así como de numerosas antologías y más de 40 estudios críticos publicados en revistas especializadas. Desde 1994 ha impulsado obras fundamentales para el conocimiento de las letras nacionales, entre ellas Breve Diccionario de la Literatura Paraguaya y la Breve Antología de la Literatura Paraguaya, además de 10 importantes volúmenes antológicos dedicados a la poesía en español y guaraní, la narrativa, el teatro, el ensayo y la literatura infanto-juvenil. En años recientes publicó sobre narrativa paraguaya en el 2018, en coautoría con José Vicente Peiro Barco, y Ensayos y Notas, Literatura Paraguaya de ayer y hoy, en el 2021, y entre 2023 y 2025 presentó los 10 tomos de su colección Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada en YouTube, ampliando así el alcance de la literatura a nuevas generaciones y públicos internacionales. La presente obra se inspira en la conferencia dictada por la autora en St. Ansel College, cuyo testimonio constituye el núcleo de este libro que hoy tenemos aquí. Les cuento más. Lo vamos a premiar.
este libro va a estar en la lista de premios de esta tarde, así que ya lo pongo acá con uno más. Hoy estamos enriquecidos con libros para regalar. Qué gusto, realmente. Y bueno, vamos a integrar la mesa con la señora Gloria Rubín, que también ya está del otro lado del teléfono. Doña Gloria, adelante. Muy buenas tardes, Teresa. Qué orgullo que estés en Asunción. Aunque escribiste amar y no vivir en Paraguay, ahora estás amando y viviendo en tu querida tierra colorada. Exacto. Mil gracias, Gloria. Qué lindo escucharte. Me alegro muchísimo, en primer lugar, por la invitación que nos hiciste apenas llegué yo acá. Y en segundo lugar, me encanta tenerte aquí en este momento. Qué agradable tarde vamos a pasar hoy hablando con ustedes sobre este libro. Y Carlos es tu coautor, ¿verdad? Pedro Contreras. ¿Cómo se llama él? Pedro Contreras Cuba. Pedro Contreras Cuba. Parece que es de San Pedro del Paraná, ¿verdad? Sí, es del pueblo de mi padre. A ver. Sí, señora Gloria, ¿cómo está usted tanto tiempo? Estuvimos en una oportunidad ya por Pedro Juan Caballero, compartiendo una cena. Claro que sí, aquellos años juveniles de mi vida. Y la verdad que bastantes años ya, son más de 20 años. Que estamos en Pedro Juan. Sí, estaba yo en plena actividad en la institución policial. ¿Verdad? ¿Y después vos te dedicabas siempre a escribir o después nomás comenzaste? Sí. Así fue, ¿verdad? Un buen recuerdo de su esposo, don Humberto, que hoy ya está en otra dimensión, pero sigue cuidando a la fuerza que él siempre quiso, ¿verdad? Que es la Policía Nacional. ¿Verdad? Así es. Realmente es un gusto tenerle a los dos, así que le dejo con Marta, que tiene muchas preguntas y muchos temas que hablar con ustedes. Bienvenidos y gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias, Gloria. Muchas gracias. Ahí está doña Gloria, que bueno, no pudo estar hoy personalmente acá en el estudio, pero siempre está del otro lado vía telefónica, atenta a todos los detalles. Así que, bueno, para mí es un compromiso enorme estar acá porque, bueno, ha pedido precisamente la señora Gloria hacer una especie de, yo no digo reemplazo porque es imposible reemplazar a los conductores porque cada uno tiene su esencia, su estilo, pero voy a tratar de siempre dar lo mejor de mí para poder llenar este espacio y sobre todo, bueno, de desarrollar los temas que tenemos en mesa. Realmente, yo quiero empezar por el título y quién eligió el título, Amar y no vivir en Paraguay. Bueno, amar, como dice acá, no terminaste de leerla. Esta fue una conferencia magistral que yo di en mi universidad, Sinasum College, el 19 de noviembre del año 2003, hace 23 años, ¿verdad? Y lo que pasó es que yo tenía este bosquejo, lo tenía bien detallado porque la conferencia fue con una demostración de PowerPoint, diapositivas, y yo tenía mi bosquejo, pero no estaba leyendo, o sea, entonces el bosquejo que está incluido en el libro en la parte de apéndice está bien detallado, tiene 8 páginas y media en esta versión del libro, y está ya detallado con la estructura que tiene en el libro, o sea, va dividido hay una introducción y va dividido por décadas, a partir de los años 50, porque bueno, yo nací por ahí, un poquito antes. Entonces, la década de los 50, de los 60, y es un itinerario, es una trayectoria breve, biobibliográfica, vivencial, de mis andares, mayoritariamente fuera de Paraguay, porque soy hija de Epifanio Méndez Fleitas y el exilio de mi padre empezó en enero de 1956, cuando mi coescritor
estaba por nacer, ¿no? Para que vean el contexto. Entonces, y esto lo que hace es un recorrido de esa trayectoria que me llevó de Asunción a Montevideo, de Montevideo a Estados Unidos, y allí en Estados Unidos hice todos mis estudios. Entonces, este libro es esta conferencia, pero Pedro lo ficcionó y lo poetizó y lo dramatizó. De tal manera que cuando yo leí la primera versión de esto que hizo Pedro, él me preguntó, y creo que no fue la primera persona que me dijo que alguna vez yo tengo que dedicarme también a mis cosas, porque he dedicado mi vida, más de 50 años, a la literatura paraguaya, pero no he enfatizado en lo mío, en mi derrotero. Y resulta que yo le dije a Pedro, yo tengo una conferencia que en algún momento lo voy a poner en el libro, ¿no? Y él me dijo, ¿por qué no me pasás pasame para ver? Porque está en inglés. Okay. Y entonces le dije que lo voy a hacer, pero en español. Entonces se lo pasé, y una de las primeras cosas que me viene es la traducción al español, porque como te digo, es la conferencia originalmente en inglés. Está en inglés, sí. Me vino eso. Pero después, un poquito, no recuerdo, 2 semanas después o 3 semanas después, me llega un correo electrónico de él por WhatsApp, y en donde me dice algo así como, a ver qué te parece esto, míralo nada más. Y yo, para mí era un misterio, ¿qué será? Porque ya me mandó la traducción. Abrí y me senté y empecé a leer. Y mi marido estaba al lado mío, jugando uno de sus juegos como juegos electrónicos. Y entonces de repente yo empecé a leer. Y vos sabés que este texto me transportó. La forma escrita, como está escrito de forma muy poética. Y las palabras traen los sentimientos que yo sentí. Le dije, no nos conocíamos personalmente, nos conocimos ahora, cuando yo vine personalmente. ¡Qué mágico! Entonces, es amigo de la familia, de mi hermano, y mío también, de mi hermana. Y resulta que el libro, la lectura de este libro, de esta conferencia, a través de los ojos y de la manera como captó Pedro, es como si él hubiera estado presente. Me llevó totalmente, yo sentí todo y de repente estaba llorando. Claro, revivir. Porque es un libro lleno de sentimientos, es como ya estoy. Y resulta que me dice el rey, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Él le digo, este libro. Y me dice él, le digo a él, me encanta. Así que creo que me dijo, y bueno, lo podemos tocar en un libro. Y sí, perfecto. Y ahí empezó. Ahora quiero que él diga. La verdad que me pone muy feliz el relato de ella. Y así lo hizo, ¿verdad? Desde el comienzo. Pasa que yo me siento como una familia de ellos. Uh-huh. No nos conocíamos. Yo a ellos mucho menos. Sí, a través de mi madre, que cuando niño siempre cantaba una canción de don Epifanio Méndez, San Pedro del Paraná, en español, sí. La versión española. Uh-huh. No sé por qué. Que le hizo Roa Bastos. Roa Bastos, sí. Era la traducción. San Pedro del Paraná, valle mío, decía mi madre, ¿verdad? Uh-huh. Y eso me acuerdo yo. Y siempre le tuve en cuenta, y me hablaba de don Epifanio, porque don Epifanio no es una persona que vino acá y se olvidó de sus raíces. Él estuvo presente siempre en su pueblo. Y cuando estuvo en el poder, ahí era un ciudadano más, ¿verdad? Haciendo algo por su pueblo. Uh-huh. Entonces, mi admiración por él siempre creció, ¿verdad? A medida que yo conocí lo que era su trayectoria. Después de retirarme de la policía. Cuando ya disponía de su tiempo. Sí, yo estuve, sí, ya son más de 20 años, me retiré. Uh-huh. Pero en el 2004 yo lancé mi primer libro, que es De la carreta al avión, uh-huh. Donde hago mi autobiografía. Wow.
Entonces, yo vine de la carreta y me subí al avión, ¿verdad? Bueno, eso ya hice todo. Entonces, allí yo pedí en la Academia Nacional de Policía que me traiga a la banda, ¿verdad? A la orquesta de cámara de la policía le pedí 2 temas. Uno es Xembo de Jarepe, de Don Epifanio, ¿verdad? Y otro es San Pedro del Paraná. Y bueno, y ahí relacioné, pero él estuvo en el poder en 1949. En el 50 él hizo el colegio de policía, reabrió el colegio de policía. Ah, no, pero este es un gran hombre para la institución, dije. Y empecé a estudiar su vida. Y tanto fue mi admiración por él, ¿verdad? Que me animé ya a escribir, ¿verdad? Porque yo creo que estas cosas tiene que saber la juventud. Tenemos que transmitirle a nuestros jóvenes, ¿verdad? Que ya no llegaron a conocer, pero siempre está sonando su música. Claro, su música también se habla sí, habla mucho de... Y entonces, conocer la vida. Y ahí me surgió la idea de, ¿por qué no hacemos un museo acá en San Solano? Donde él nació, donde él se educó. Y bueno, y por ahí fue la investigación sobre su vida. Empezamos allá. El proyecto museo, se armó una comisión, ya está trabajando. Hicimos el primer festival el año pasado, el 22 de noviembre, que es la fecha de su fallecimiento, ¿verdad? Sí. Y que es también, no sé si es casualidad o causalidad, ¿verdad? Que él justo se fue, ¿verdad? En el día de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Sí. Y bueno, y así es. Más o menos la historia viene por ahí, esa conexión después con la familia. Voy a continuar, porque de ese libro, él hizo un libro sobre mi padre, Epifanio Méndez, ¿cómo es? Epifanio Méndez. Epifanio y Fredes. Epifanio, Alma y Lucha. No, Alma y Lucha, ese es otro posterior. Eso ella leyó y me sugirió ampliar. Ahí está la conexión. Sí. Entonces, él me mandó el libro, o sea, yo le sugerí algunos... correcciones de datos históricos, etcétera, porque también es un relato novelado el que hizo, pero las partes históricas totalmente reales. Entonces, en los lugares en donde había pequeños errores entre mi hermana y yo, entonces el libro está perfecto. Pero entonces yo me puse a leer ese libro y me di cuenta que ese estilo, me encanta su estilo, es un estilo muy poético, fácil de leer, fácil de seguir. Tiene aire en las ¿cómo te puedo decir? Las oraciones. Te dejan y te dejan como pensando, mirando. Claro, seguir con la imaginación. Con la imaginación y te ubicas en el tiempo. Bueno, de todas maneras, después lo que pasa es que él está haciendo esa historia y vos estarás pensando, ¿qué conexión tiene con este libro? Tiene muchísima conexión, porque mira, no leíste el subtítulo del libro. El Amar y no vivir en Paraguay, un relato personal, una historia nacional. ¿Por qué? Porque aquí hay un trío de relatos. Está mi historia, pero mi historia es la de mi padre. O sea, yo seguía a mi padre. O sea, mis vivencias, mi geografía familiar y física tenían que ver con los movimientos de mi padre. Claro. Y, por otra parte, la historia de mi padre es como el tronco de mi vida, de este libro. Y la historia de mi padre depende de la historia de su país. Por eso, una historia nacional. Esto es como un contrapunto de 3 historias paralelas. Y esa es la relación con Pedro. O sea, empecé leyendo lo que escribió sobre mi padre. Lo que más admiré de ella fue también eso de no revanchismo, no un sentimiento negativo en el corazón, un rencor, no, al contrario, su amor por Paraguay va creciendo cada día, ¿verdad? Y yo creo que esa es un poco la herencia de Don Epifanio, ¿verdad? Que tanto amó a su país, ¿verdad? Luchó por su patria chica también, ahí dejó un montón de legados, ¿verdad? Y bueno, y eso no podemos estar escondiendo, ¿verdad? Tenemos que dar a luz a eso, ¿verdad? Porque eso va en vigencia por mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Además, así como sus músicas, ¿verdad? Sus músicas, además, algo tan digno de rescatar
Dicen que los hijos son el reflejo de los padres, ¿verdad? De lo que uno, sí, del hogar. Y ahí creo que también es importante resaltar eso que está plasmado en este libro, ¿verdad? Y soy la hija mayor. Y con más razón, parece que el compromiso es mucho más grande, sí. ¿Verdad? Mucho más grande. ¿Volverías, doña Teresa, a vivir en Paraguay si es que, no sé, decís, un lugar donde iría a descansar, ¿no? ¿Sí? Pues salí de este país cuando tenía 13 años. Fuimos a Uruguay, fui a Estados Unidos, conocí a mi marido, él es norteamericano, cuando tenía 19 años. Y cuando volví a Uruguay, él me siguió 3 años después y nos casamos en Uruguay, en Montevideo. Y de Montevideo fuimos a vivir a Estados Unidos. O sea, mi vida, mi hijo, tenemos uno, mi familia, mis estudios, los hice afuera. Sí, la secundaria la hice toda en Montevideo. Claro. Y la universitaria hice el equivalente a la licenciatura, después la maestría y después el doctorado, todo en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan. Entonces allá está. Tu vida, o sea, claro, la otra parte. Claro. Aquí vengo siempre que puedo, o sea, prácticamente todos los años, después de la caída de Stroessner. Antes no. Pero es lo que me tocó en la vida. Y si no puedo vivir acá, yo vivo Paraguay desde allá. Porque hace más de 50 años que le dedico mis escritos. En 1994, no, en 1985, mi tesis doctoral, que es Paraguay, novela y exilio, es del 85. Es sobre la literatura paraguaya del exilio. Y desde entonces la mayor parte, no voy a decir toda, la mayor parte de mi investigación, en mi crítica literaria, de mis estudios, de mi enseñanza, todo dedicado al Paraguay. Tengo casi 40 libros ahora. Wow. Ella no vive en Paraguay, pero Paraguay vive en su corazón. Evidentemente, el tic-tac late por este lado. Así. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuándo se lanza este libro en coautoría, que realmente es un lujo y es un oro cuy, como decimos en guaraní, cuando es el lanzamiento? Muchas gracias. A ver, Pedro. Sí. El libro se lanza el jueves 24. 25. Perdón, jueves 25 de junio. 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 El jueves próximo. Sí. El jueves próximo. Sí, esta semana. La semana que viene. ¿Dónde? Allí están los datos, ¿verdad? A las 19 horas en Casa Bicentenario de la Literatura Augusto Roa Bastos. En la calle México 346, entre Mariscal Estigarribia y 25 de mayo. Exacto. Está al costado de la Plaza Uruguaya. Sí, a la vueltita nomás, sí, exactamente. A las 19, ¿verdad? ¿Perdón? 19 horas. Sí, a las 19 horas. Sí. 19 horas. Bueno, para el que la gente vaya al lanzamiento, ¿tiene costo? ¿Tienen que ir con invitaciones? ¿Cómo puede ir la gente que está interesada a ir al lanzamiento? Abierto a todo el público y encantada, que ojalá que no haga mucho frío, ojalá que no llueva. Encantada de poder, digamos, esto es como una pequeña... Este es mi primer libro personal. Esta es mi vida. Y entonces quiero compartirla con mi gente. Así que todo el mundo, espero que los que puedan, que vayan a acompañarme esa noche. Y vamos a tener, de esto se encarga Pedro, vamos a tener música, ¿verdad? ¿Qué más hay en el programa, don Pedro? Me imagino que va a estar la banda de músicos de la policía mínimamente. No puede faltar. No puede faltar.
Así es. Y, Y con más vamos a razón- tener bocaditos, sí. Bueno. Nada grande, pero bocaditos. Claro, porque la banda de músicos de la policía, con el correr de los años, gracias a los grandes maestros que ahí estuvieron fundando, también fueron ayornándose a los espacios, ¿verdad? Está la jazz band, que es la más nuevita, está la orquesta, está la sinfónica, está la folclórica, la orquesta folclórica, sí. sí. Así que, y la banda de músicos en general, ¿verdad? Que, El lunes pasado que se hizo un homenaje grande a Luis Alberto del Paraná Sí. en el Teatro Municipal. Sí, sí. Ahí estuvo la banda de la sí, policía. estuvo, Sí, sí, sí. estuvo, Y estuvo. ahí Ahí le estuve yo conocí. de público. Sí, Ay, sí. ay, debe ser uno de los grupos mejores que tiene el Paraguay en grupo folclórico, sinfónico, o sea, grupo. Sí, sobre todo la dirección del maestro Oscar, que bueno, ha hecho también unas, no modificaciones precisamente, pero yo creo que trabajó mucho en la estructura Sí. y logró muy buen resultado, ¿verdad? La El sinfónica, la maestro jazz band. Oscar Barreto. Oscar Barreto, sí, el subcomisario, sí, un cabo realmente. Y así es. Y es sobre todo la conformación y la impresionante cantidad de músicos que cuenta cada una de Sí. sus, digamos, en este caso, bien clasificados, ¿verdad? Pero es realmente el nivel de músicos que tiene la banda de músicos de la policía es único. La trayectoria de la banda de músicos de la policía Sí. viene de... Nicolino Pellegrini. 100 años atrás, ¿verdad? Sí, sí, Y- sí. Salvador Dentis. También don Epifanio tuvo mucho que ver cuando fue jefe de policía. Él le dio casa propia a la banda de músicos, que hasta ese momento no tenía casa propia, tampoco tenía el colegio de policía, ¿verdad? Tampoco teníamos hospital de policía. Con él Se se fundaron logró en todos. tan solo 3 años de gestión. O sea, prácticamente fue uno de los hombres con nombre y apellido que dignificó a la policía Sin duda, nacional. sin duda. Su nombre quedó en la institución, ¿verdad? Con el legado, ¿verdad? Que hasta hoy sigue en pie, ¿verdad? El hospital de policía. En su momento era el edificio más alto de Asunción. Bueno, así que no les vamos a contar más del libro porque esto va a estar en venta. ¿Quién va a representar acá? Sí, vamos a tener ejemplares para la venta, para El día las del interesadas, lanzamiento. sí. Sí. El costo es 50.000 guaraníes. Prácticamente nada para lo que va a ser este lujo de documento, porque yo considero que es un documento. Así que no les contamos más. Vayamos al lanzamiento y adquiramos el libro y ahí nos enteramos de su contenido. Así que realmente en este bloque de Casa Abierta que estamos muy agradecidos y honrados con la presencia de ambos. Queda muchísimo por hablar, muchas charlas más seguramente. Lo seguiremos haciendo en el transcurrir de las emisiones de los siguientes programas. Así que desearles éxitos, creo que ya está, porque ya está esto, más de esto, el éxito ya está acá. Y qué bueno que se haya logrado esto tan lindo sin siquiera haberse conocido personalmente, ¿verdad? La Sí. magia de Bueno, y todo esa- esto. Eso Es es- increíble ahora la tecnología tiene sus ventajas. Porque nos conocimos por WhatsApp y hay, digamos, por fotos y por todo. Así que no nos conocíamos así, pero además él es muy amigo de mi hermano, del que vive en Luque, que entre paréntesis va a presentar un libro a la semana siguiente al nuestro, el 2 de julio, mi hermano. Ah, mira, qué bueno, tenemos que invitarle Entonces, también. y gracias a la tecnología, y además es una... Hay personas que son, digamos, quizás parientes de alma, de corazón, y como él dijo, desde el momento, yo lo sentí como hermano, de verdad, es un hermano más que amigo. Hay algo, quizás viene de San Pedro del Paraná, hay algo ¿Por qué no? que nos mantiene muy juntos. Ella se educó también en San Pedro del Paraná, Sí. cuando era niña, ¿verdad? En la escuela primaria. La chiquitita, claro. En la Sí. misma escuela en que se fue su padre. Y a esa escuela fue la primera en
recibir, ¿verdad?, beneficios de su ex alumno en cuanto a remodelación del edificio, ampliación, la donación de un piano que hasta hoy está allá, ¿verdad? Un piano, ¿verdad?, que tiene la placa de la Orquesta San Solano, ¿verdad? Y de él como director de la orquesta, ¿verdad? Así es. Así que hay mucha historia. Una historia muy linda. Y hay muchas historias seguramente detrás de cada uno de esos eventos. Bueno, realmente, así que repito la invitación este jueves 25, 19 horas en la Casa Bicentenario, en la presentación de este libro. Están todos cordialmente invitados, no tiene ningún costo, la participación no tiene ningún costo, y hoy regalamos, gracias a la gentileza de ambos escritores, estamos sorteando también en la tarde de Casa Abierta el libro. Así espero que vos también puedas ir si no tenés algún otro compromiso. Te cuento y les cuento que Alejandra ya me prometió que va a ir. Ella dice que llega aquí el 24 y el 25 va a estar en el lanzamiento. Seguro que va a estar. Haremos lo posible. Bueno, a veces el horario mío me complica un poquito asistir a eventos, pero hago siempre un lugarcito en la agenda. Pero decinos que vas a estar con nosotros, aunque sea de pensamiento. No, por supuesto. Es más, seguramente lo voy a estar comentando en el transcurso de estas madrugadas, y podríamos incluso contar quizá con el comisario acá presente. Bueno, genial. Muchas gracias a ambos por hacerse tiempo en esta tarde. Por supuesto, espero que su pasar por la tierra paraguaya una vez más le haga un contenido lindo para otro libro. Perfecto. Seguiremos. Siempre pienso, ahora voy a descansar este año. Este año iba a ser mi año libre. Sí, porque en 3 años presenté 10 libros, la colección esta que mencionaste de los cuentos y relatos de mi tierra colorada en YouTube. Entonces, este año iba a descansar, pero ¿ves? El hombre propone y Dios dispone. No había descanso. Qué gusto, realmente. Así que muchas gracias a ambos por estar esta tarde. Gracias. Gracias. Bueno, son las 17 con 2 minutitos. Hacemos una breve pausa y enseguida venimos con más